Televisa presenta. Buen día, mi equipo conformado por Isaí Jara, Alejandra Gagiola, Eduardo Hernández, Claudia Gutiérrez y su servidora Alejandra Juárez, les vamos a presentar el tema del sistema nervioso. A continuación, yo les voy a hablar sobre la anatomía del sistema nervioso. Tenemos como sistema nervioso que es el encargado de recibir información, procesarla y generar respuestas. Coordina prácticamente todas las funciones del cuerpo, desde el movimiento hasta las emociones y los pensamientos. El sistema nervioso lo dividimos en sistema nervioso central y periférico. En el central está conformado por encéfalo, cerebro, cerebelo, tronco encefálico y médula espinal. Este tiene la función de integrar y procesar la información. Y en el sistema nervioso periférico tenemos que está formado por los nervios que salen del sistema nervioso central y se distribuyen por el cuerpo. Estos se dividen en nervios craneales y nervios espinales y tienen la función de comunicar el sistema nervioso central con los músculos y tejidos del cuerpo. En el sistema nervioso central tenemos al cerebro, que es la parte más grande y que controla pensamiento, memoria, lenguaje, sensibilidad y movimiento voluntario. Y se divide en dos hemisferios, izquierdo y derecho, y en lóbulos como el frontal, parietal, temporal y occipital. Después tenemos al cerebelo, que coordina equilibrio, postura, precisión de movimientos. Y después pasamos al tronco encefálico, que conecta el cerebro con la médula espinal. Controla funciones vitales como respiración, frecuencia cardíaca y presión arterial. Y está formado por el mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo. Después pasamos a la médula espinal. Esta es una estructura alargada, protegida por la columna vertebral y tiene como función transmitir impulsos nerviosos y generar reflejos. Tiene la sustancia gris, que sería la parte interna, y la sustancia blanca, que se encuentra externa. Después pasamos a las neuronas, células funcionales del sistema nervioso. Y tienen las partes como el soma, que sería el cuerpo, las dendritas y el axón. Estas transmiten impulsos nerviosos mediante sistemas eléctricos y químicos. Después pasamos a la neuroglia, células de soporte del sistema nervioso, que tienen como función la nutrición, protección, formación de mielina y defensa. Por ejemplo, tenemos a los astrocitos, oligodendrocitos, microglia y células de Schwann. El sistema nervioso somático y autónomo. En el somático tenemos que es el control voluntario, como movimientos del músculo esquelético, y en el autónomo tenemos control involuntario, como el corazón, glándulas y vísceras. Y lo dividimos en dos, que es simpático, que sería el de lucha o huida, y el parasimpático, que sería el de reposo o el de digestión. Como protección de todo este sistema tenemos a las meninges, que son las capas que rodean el sistema nervioso central. Estas son dura madre, aracnoides y pia madre. Y tenemos al líquido cefalorraquídeo, que protege y que nutre el sistema nervioso central. Y también contamos con un cráneo y una columna vertebral, que brindan protección ósea a todo este sistema. Entonces, como funciones generales del sistema nervioso, tenemos la sensitiva, que recibe estímulos, integradora, que procesa información, y motora, que genera respuestas. Bueno, en la fisiología del sistema nervioso hablaremos sobre lo que es el encargado de recibir estímulos del medio interno y externo, procesar la información y generar respuestas para mantener el funcionamiento y el equilibrio del cuerpo. Su unidad funcional es la neurona, la cual transmite información mediante impulsos nerviosos, con lo cual tiene funciones principales como lo es la sensitiva, integradora y motora. En la sensitiva captamos estímulos como dolor, temperatura, presión, luz y sonido. En la integradora analiza y procesa la información recibida. Motora produce respuestas mediante músculos o glándulas. En lo que es el impulso nervioso es una señal eléctrica generada por cambios en la membrana neuronal
debido al movimiento del sodio y el potasio. Lo que da en la sinapsis. La sinapsis es la comunicación entre neuronas mediante neurotransmisores. Algunos neurotransmisores importantes serían lo que es la acetilcolina, la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. Estos participan en funciones como movimiento, emociones, memoria y control muscular. Los reflejos nerviosos son respuestas rápidas e involuntarias ante estímulos. Se realizan mediante el arco reflejo, el receptor, la neurona sensitiva, médula espinal, neurona motora y órgano afector, lo cual da a la importancia de la fisiología del sistema nervioso, que permite lo que es la coordinación, pensamiento y memoria, sensibilidad, movimiento, regulación de órganos internos y el mantenimiento de la homeostasis. Sí. Ahora bien, yo les voy a hablar de la embriología del sistema nervioso. El sistema nervioso se origina a partir del ectodermo, una de las 3 capas terminales del embrión. Su desarrollo inicia en la tercera semana de gestación y ocurre mediante varias etapas, de las cuales hablaré a continuación. La primera etapa es la neurulación, que va de 3 a 4 semanas. Es el proceso inicial de formación del sistema nervioso. Sus etapas principales son la placa neural, es el engrosamiento del ectodermo inducido por la notocorda. De ahí sigue el surco neural. La placa se invagina formando un surco. De ahí sigue el tubo neural. Los pliegues neuronales se fusionan y forman el tubo neural. De ahí sigue la cresta neural, células que se desprenden del tubo neural y originan estructuras del sistema nervioso periférico. Por último, el cierre del tubo neural ocurre primero en la región cervical y luego hacia las extremidades craneales y caudal. El tubo neural dará origen más adelante al sistema nervioso central. De ahí pasamos a la segunda etapa, que es vesículas primarias, que empieza en la 4ª semana. El extremo cefálico del tubo neural forma 3 dilataciones llamadas vesículas encefálicas primarias. La primera es el proencéfalo, que es el cerebro anterior. La segunda es el mesencéfalo, que es el cerebro medio. Y de ahí sigue el romboencéfalo, que es el cerebro posterior. De ahí pasamos a la tercera etapa, que es vesículas secundarias, empieza en la 5ª semana. Las vesículas primarias se diferencian en 5 vesículas secundarias: vesícula primaria, proencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo, vesícula secundaria, telencéfalo y diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Sus derivados principales son el telencéfalo, hemisferios cerebrales, el diencéfalo, tálamo, hipotálamos y retina; mesencéfalo, parte media del tronco encefálico; metencéfalo, puente y cerebelo; y por último, mesencéfalo, bulbo raquídeo. De ahí pasamos a la 4ª etapa, que es los procesos de maduración. Después de la formación básica del sistema nervioso central, ocurren procesos de desarrollo y especializados. Se da la proliferación celular, multiplicación de neuroblastos y glioblastos. Después se da la migración neuronal, desplazamiento de neuronas a su ubicación definitiva, diferenciación, formación de neuronas y células gliales especializadas, sinaptogénesis, establecimiento de conexiones neuronales, mielinización, formación de mielina para acelerar la conducción nerviosa y por último la maduración postnatal. El sistema nervioso continúa desarrollándose después del nacimiento. Mi nombre es Isaí Jara y yo les voy a hablar sobre la patología más común del sistema nervioso central, que es la migraña. Déjenme decirles que la migraña es una enfermedad neurológica que provoca episodios de dolor de cabeza intenso, muy intenso, generalmente pulsátil y acompañado de síntomas como náuseas y sensibilidad a la luz o al sonido. Se relaciona con alteraciones en el sistema nervioso central y en la transmisión del dolor. Bueno, las estructuras involucradas en esta anatomía relacionada del dolor de migraña es la corteza cerebral, el tronco encefálico, nervio trigémino, vasos sanguíneos cerebrales y las meninges. El nervio trigémino, que es el que tenemos aquí, participa principalmente en la transmisión del dolor. Por eso la migraña duele tanto, porque el nervio trigémino que tenemos aquí en nuestra cabeza es
lo que hace que tengamos mucho dolor cuando nos da migraña. La migraña principalmente ocurre, hablando de fisiopatología, principalmente ocurre cuando hay activación del sistema trigeminovascular. También cuando hay liberación de sustancias inflamatorias, como serotonina y etc. También la vasodilatación e inflamación, que es lo que ocasiona el dolor de migraña y bastante fuerte. También alteración en la percepción del dolor. Y esto produce cefalea intensa y sensibilidad sensorial. Las manifestaciones clínicas del dolor de migraña, que es muy común, es el dolor pulsátil, la cefalea unilateral a los lados, también en náuseas, vómito, fotofobia, fonofobia. Y los episodios de esos dolores de migraña pueden durar de 4 a 72 horas. Y para el diagnóstico y tratamiento para esta migraña es pues analgésicos, inflamatorios, antiinflamatorios, titanes, prevención y cambios en el estilo de vida. Bueno, ahora sí, como dato interesante, esto epidemiológicamente afecta aproximadamente al 15% de la población mundial. Así que esta es una patología muy común, migraña, que afecta al 15% y es más frecuente en mujeres que en hombres y suele dar entre la adolescencia y a los 40 años. Y como conclusión, la migraña es una enfermedad neurológica compleja que afecta significativamente la calidad de vida de una persona. Su origen involucra alteraciones en el sistema nervioso central y mecanismos neurovasculares. El diagnóstico y tratamientos oportunos ayudan a disminuir la frecuencia y intensidad de los episodios. Buenas, profesor. Yo soy Claudio Gutiérrez y le voy a estar explicando más o menos el esquema de nuestra maqueta. Además de que pues, no se alcanza a ver mucho los nombres, entonces por eso mismo se lo voy a mostrar. Empezando por el sistema nervioso central, que es el que tenemos de este lado. Empezamos por el cerebro, ¿ok? Que es toda esta parte que está pintada de rosa. Es el cerebro. Ok, tenemos el cerebelo, que es esta porción, la que está pintada de café. Después tenemos el bulbo raquídeo, que es todo esto que está pintado de naranja. Tenemos dura madre, tenemos médula espinal, que es todo esto que recorre hasta la última puntita, que la tenemos de este lado. Tenemos el saco dural y también los filamentos terminales de esta médula espinal. Y todo esto conjunta la columna vertebral. Ahora pasemos al sistema nervioso periférico, que es el que tenemos de este lado. Aquí se movió tantito, pero bueno. Aquí también tenemos el cerebro, tenemos el cerebelo. Aquí, este palito de aquí nos indica, lo de aquí son los nervios craneales, son nervios que están dentro del cráneo, ¿verdad? Los que están de este lado, aquí al nivel del cuello, son los nervios cervicales. Después tenemos nervio mediano por lado del brazo, nervio radial y nervio cubital. También tenemos los que están aquí al nivel del tórax, son los nervios torácicos. Al nivel de los lumbares, nervios lumbares. Al nivel del sacro tenemos los nervios sacros. También tenemos el nervio ciático, el nervio femoral, el nervio peroneo común y el nervio peroneo profundo. Este es un poquito de nuestro esquema, profe. Espero le guste.